En el crepúsculo, cuando el sol convertía el horizonte en una hoja de metal bruñido, una foto chamuscada yacía bajo el ala de un sombrero polvoriento. La imagen mostraba a una familia que ya no existía. Detrás de la sonrisa, la promesa rota de un hogar. Así empezó todo. Así nació el rumor que con el tiempo se transformaría en leyenda. La venganza del oeste. La historia del justiciero renegado. Ethan Hale no buscaba fama. No quería que los hombres lo nombraran en voz baja en las tabernas, ni que los niños lo convirtieran en advertencia, ni en héroe. Era un hombre con las manos endurecidas por la tierra y la culpabilidad adherida al alma. Una noche, cuadrillas enviadas por intereses ocultos llegaron al rancho de su familia y se llevaron la vida de su padre y de sus hermanos. No hubo juicio, solo pólvora apagada y puertas cerradas por el poder. El dolor dejó en Ethan una cicatriz que no sangraba, pero que ardía con el tiempo. Allí, entre la ceniza y la foto chamuscada, juró encontrar a quienes habían convertido su casa en un campo de sombras y obligarles a enfrentarse con lo que habían hecho. Recorrió caminos donde el viento parecía arrastrar pequeñas confesiones. En ciudad tras ciudad, preguntaba por nombres, por patrones que aparecían detrás de tierras vendidas a precios injustos y de hombres que sonreían en los consejos municipales mientras expulsaban a familias de sus tierras. A menudo, las respuestas eran silencio y cabezas que bajaban. Otras veces, la verdad asomaba en canciones de bardo, en comentarios ariscos de tabernero o en rastros dejados por carruajes furtivos a medianoche. Había un código no escrito en la solitaria travesía de Ethan. La venganza no era un festín de odio, era una búsqueda persistente de causa y efecto. Cada vez que conseguía un nombre, una cuenta o una pista, Ethan la escribía en su cuaderno, como si ordenara piezas de un rompecabezas que olía a pólvora y a billetes. No era indiferente al daño que hacía en su propio interior. Las noches eran largas y las preguntas se repetían. ¿Hasta qué punto un hombre puede perseguir aquello que le fue arrebatado sin convertirse en aquello que más desprecia? En una de esas pequeñas ciudades, al calor rancio de una taberna, alguien entonó una canción que gritó su historia en 3 versos. Los parroquianos, entre sorbo y sorbo, nombraban al justiciero renegado, como si fuera una figura que cabalgaba entre leyenda y amenaza. De boca en boca, Ethan se volvió fantasma y palabra. Su figura proyectada en las paredes de salones, donde las lámparas temblaban, hasta que un viejo guitarrista pronunció, casi sin querer, una pista verdadera. Un nombre que volvía en los papeles de compra y venta, en los recibos forjados y en las órdenes firmadas con tinta disfrazada de respeto. Era un funcionario municipal, un hombre que construía su fortuna sobre desalojos y acuerdos sucios. Pero el oeste no es solo conspiraciones y maldad. En la misma taberna donde la canción brilló, Ethan se encontró con historias de otras pérdidas, con rostros que no pedían justicia para sus propios fantasmas, sino para los hijos que quedaban con hambre. Un tabernero viejo habló de un hombre llamado David, que había pasado años entre rejas por un crimen que no cometió. Salido de prisión, acusado todavía por un hecho que había visto con ojos cerrados, David vivía en la vereda, cargando el peso de un nombre manchado por una acusación que servía a los intereses de los poderosos. Había algo en la forma en que el tabernero pronunció el nombre que hizo a Ethan detenerse. No solo el nombre, el modo en que la injusticia perduraba, en cómo la culpabilidad impuesta se volvía herramienta de dominio. Ethan lo encontró cuando el bosque comenzaba a oler a lluvia y los pianos de la ciudad ya no sonaban. David era un hombre austero, con manos curtidas y mirada que había aprendido a medir las palabras. Cuando Ethan se acercó, no lo hizo desde la superioridad del justiciero que reparte castigo. Se acercó desde la fisura que la injusticia había dejado en su propio corazón. David no era un simple beneficiario de la furia de Ethan. Era una prueba viviente de que la venganza ciega solo multiplica el daño. A través de conversas lentas, de silencios compartidos junto a hogueras,
El forajido descubrió la existencia de documentos, testigos y un sistema de coartadas que implicaba no solo a un funcionario, sino a un pequeño grupo de hombres y mujeres que se beneficiaban del miedo y del desalojo. El encuentro con David fue un punto de inflexión. En realidad, fue algo más que un encuentro. Fue un espejo. Ethan vio en David rostros de quienes, sin haber nacido para la violencia, la sufrían. Al ayudar a limpiar el nombre de David, recuperando pruebas, rescatando testimonios que nadie quería escuchar, Ethan no solo deshacía la mentira que había aprisionado a un hombre, empezaba a dar sentido a su propia búsqueda. La venganza, que nace del deseo de hacer pagar, se abría a una visión distinta. La justicia como exposición de la verdad, como reparación posible para los inocentes, como reequilibrio del daño causado. En ese proceso, la furia se templó en trabajo paciente. No todo fue estrategia y astucia. Hubo riesgo, sí, y hubo noches en las que Ethan sintió que la soledad lo aplastaba. La culpa por lo que no pudo salvar lo visitaba como un huésped inesperado. Cuando un informante traicionero ofreció una pista falsa, Ethan sufrió la peor de las pérdidas. La certeza de que el camino no ofrecía recompensas sin precio. En otra ocasión, al perseguir un convoy de tierras, encontró a mujeres y niños que miraban con desconfianza a cualquier extraño. Al ver sus ojos, comprendió que su cruzada tenía que ir más allá de su dolor personal. No se trataba solo de ajustar cuentas, se trataba de devolver a la gente la posibilidad de permanecer en sus hogares sin temer a las noches de ejercicios burocráticos. La investigación tomó forma como si fuera un mapa desplegado sobre la mesa de una taberna, con hilos que conectaban nombres y papeles. Ethan y David encontraron un activo que nadie había querido notar. Una serie de facturas y recibos, con la misma caligrafía, todas aprobadas por la oficina de un hombre que, hasta entonces, se consideraba intocable. Reunieron testimonios en cochicheros, cartas escondidas en cajas de tabaco y la memoria temblorosa de un cajero que había ayudado a falsificar pagos bajo coacción. Poco a poco, lo que había sido rumor se convirtió en expediente. El plan para llevar la verdad a la luz no fue un simple duelo en la calle principal. Ethan entendió que la exposición pública podría hacer efectos indisparos que embellecieran la sangre. Reunieron las pruebas y las llevaron al corazón mismo del pueblo durante la celebración del mercado, donde la gente se apiñaba y las orejas de todos estaban abiertas. Allí, en la plaza, el justiciero renegado, acompañado por el exconvicto cuya inocencia reclamaban, desplegó documentos, explicó con voz firme y contó las historias que el poder había querido enterrar. Los rostros que escuchaban quedaron entre la incredulidad y la conmoción. Algunos protegieron sus ganancias con insultos. Otros, sin embargo, vieron la oportunidad de reparar. La confrontación final fue, más que balas, una ruptura del velo que había ocultado la verdad. Un comerciante cuyo nombre aparecía en las listas de falsificaciones no pudo sostener la mirada cuando se le ofrecieron las pruebas. Una empleada que había recibido sobornos bajo amenaza decidió hablar. Un antiguo cómplice, cansado de cargar el peso de la mentira, entregó una caja con sellos que cerraban la historia. La ley local, aunque compuesta por hombres imperfectos, tuvo que actuar cuando la evidencia se volvió demasiado visible. Hubo acusaciones públicas, audiencias improvisadas y una tensión que cortaba el aire como una cuchilla, pero no hubo celebración de la muerte ni de la destrucción. Hubo exposición, responsable y necesaria, de la corrupción. Ethan lo comprendió en el rostro del hombre que antes había sido su enemigo directo, extenuado, derrotado por la luz que ahora lo apuntaba. La venganza había llegado a su término, pero no en la forma que el odio dicta. No hubo justicia entregada, como si fuera alimento para la venganza. Hubo justicia que devolvía nombres, tierras y, en algún caso, indemnizaciones que permitieron a familias volver a respirar. David fue exonerado públicamente. La gente que lo había mirado con desdén
ahora depositaba en sus manos disculpas tardías, y para algunos, trabajo. Un gesto así no borraba años rotos, pero ofrecía un camino. El precio que pagó Ethan no fue menor. La venganza había dejado caracteres a fuego en su alma. Perdió amigos que no pudieron aceptar su transformación, y se ganó enemigos cuya rabia era más profunda que el miedo. La soledad le siguió acompañando, pero ahora no era solo un costal de rencor, era un mantel de decisiones. En las noches, cuando la bruma deslizaba su aliento por las calles, Ethan recordaba a su familia en la foto chamuscada. Había justicia, sí, pero eso no reconstruía lo que se había perdido. Lo que sí cambió fue la posibilidad de que otros no pasaran por lo mismo. El pueblo lo nombró de diversas maneras. Algunos lo llamaron Salvador, otros renegado. Las canciones que antes hablaban de un hombre armado y sediento de venganza empezaron a cantar sobre alguien que no solo devolvía deudas morales, sino que ayudaba a desatar nudos que el poder anudaba con indiferencia. Hubo quien construyó mitos sobre duelos en la medianoche. Hubo quien, con menor dramático, recordaba la noche en que la plaza se llenó de documentos y nombres que no pudieron ser engullidos por el silencio. Ethan no buscó los elogios. En su silencio, lo que quedó fue una lección que la gente iba repitiendo. La justicia demanda paciencia, y el precio de perseguirla a veces es pagar con la propia tranquilidad. Con David a su lado, Ethan emprendió los caminos otra vez, pero ya no solamente como cazador de sombras. Encontró pequeños pueblos, donde las familias necesitaban ayuda para reafirmar títulos, donde una palabra a tiempo podía prevenir desalojos, y donde su reputación abría puertas que antes estaban cerradas. A veces enseñaba a otros a documentar sus derechos. Otras, simplemente escuchaba historias, y servía de puente para que la ley, imperfecta pero existente, actuara. Su imagen, la del justiciero renegado, se volvió ambivalente. Símbolo de que la justicia puede nacer del dolor, pero también advertencia de lo que la obsesión puede causar. Al final, cuando la noche parecía más antigua y las estrellas delineaban caminos que nadie reclamaba, Ethan se detuvo en un cerro y miró hacia el pueblo que había cambiado. No buscaba aplausos. Miró la foto chamuscada y dejó que el viento se llevara una mota de polvo de su sombrero. Había aprendido que la venganza no era un destino a celebrar, sino un punto de partida que debía transformarse en algo mayor. Una restauración que incluyera verdad, reparación y la posibilidad de un futuro que mereciera ser vivido por otros. La venganza del oeste, como se la decía en las cantinas y en los corrillos, no terminó en un acto de sangre, destinado a igualar la balanza con más sangre. Terminó en la exposición de mentiras, en la devolución de nombres, en la liberación de inocentes y en la construcción de pequeñas certezas que, acumuladas, podían transformar la vida de muchos. Ethan Hale siguió siendo un hombre marcado, un renegado a los ojos de algunos, pero también una figura que enseñó que la justicia requiere más que furia, requiere verdad, coraje para enfrentarla y la humildad para reconocer el daño propio. Si te ha atrapado esta historia, suscríbete para seguir la saga de Relatos del Oeste y acompañar a quienes, entre polvo y palabras, intentan hacer lo correcto en un mundo que a menudo prefiere callar. Al marcharse, dejaría tras de sí más que una sombra. Historias que otros contarían en voz baja, cambios que las víctimas y los sobrevivientes no olvidarían. En alguna taberna, una canción renueva la memoria de esa plaza en la que los papeles vencieron a la imposición. Algunos todavía discuten si lo que hizo fue venganza o justicia. Esa duda es quizás el mejor legado. Obliga a mirar hacia adentro. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Elegirías la senda del castigo o la difícil vía de reparar? El justiciero renegado dejó la pregunta abierta y la lección plantada en tierra fértil. La justicia, cuando persigue restaurar lo perdido, y no solo vengar la ofensa, puede cambiar destinos. Y eso, más que una bala dirigida,
es el tipo de poder capaz de transformar un pueblo.